Buenas tardes. Siguiendo este mismo orden de ideas, hoy abordaremos el tema del profeta Jonás en el gnosticismo trascendental, tal y como textualmente aparece editado en este video número 10. Así como la palabra Elías en la alusión de Malaquías 4, 5, 6 se refiere no al protagonista estelar, sino al personaje literario de una obra en la que el actor debe aparecer actuando como un primer mensajero o primer testigo del Apocalipsis 11, 3, 6, predicando una tesis hostil que más parece una luz de alerta roja con algunos argumentos sensacionales y extremadamente apocalípticos. De la misma manera, vemos que el profeta Jonás, tal y como aparece en el libro bíblico, no es más que la forma o figura literaria de un personaje real o imaginario, con la que el autor sugiere de manera indirecta un reproche por los actos y la actitud del hijo pródigo, según lo hemos estudiado en San Lucas, el Evangelio según San Lucas 15, 11, 31. Este elemento extremadamente contumaz, muy botarata, tras las amonestaciones de su padre se torna desobediente y en vez de obedecer e ir a cumplir la misión de su padre, que su padre pues le ha dado, según San Mateo 21, 28, 32, exige que se le sea dada su parte de la herencia, que le den su parte de la herencia y se larga. En el caso de Jonás, el profeta supuestamente se embarcó hacia Tarsis. La palabra Jonás entonces no alude estrictamente al nombre de uno de los hijos del hombre de la viña, sino al carácter contumaz y desobediente del hijo pródigo. Pródigo significa contumaz, rebelde, que le gusta le gusta malbaratar el dinero, gastar mal el tiempo. El proceso de reconvicción que provoca un eventual sentimiento de culpa, de arrepentimiento y de contrición, cuyo desenlace es el regreso a sus cabales, la toma de conciencia del acto de contrición, o sea, regreso de la casa, es lo que determina el significado de ese rol del segundo testigo del Apocalipsis, como Mesías, y que empieza literalmente en el capítulo 3 del libro de Jonás. Mesías es el segundo testigo del Apocalipsis. La tesis mesiánica entonces es el argumento por escrito que adelanta el segundo testigo del Apocalipsis para exponerlo en reconsideración del mundo entero, porque como bien está escrito, Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que por medio de la tesis mesiánica el mundo sea salvo. La tesis mesiánica entonces es lo que representa la señal del sexto ángel del Apocalipsis, según leemos en la versión de Ezequiel 9:1-11, y nos damos cuenta al consultar en las escrituras y al mirar en esas citas bíblicas sugeridas, de que según San Mateo 16:1-4, ese Mesías es el sexto jinete de la visión de Ezequiel, cuyo apelativo profético se conoce como el profeta Jonás. Jesús de Nazaret en su momento entonces había protagonizado, había hecho ese papel o había encarnado ese papel, como quiera que también hubo de vivir, sufrir, superar en carne propia todas esas dificultades que el hombre mismo se inventa y se busca durante su apostasía.
Podemos consultar en Efesios 4, 8, 32, donde efectivamente se dice que así como cualquier hombre le ha sucedido, así mismo le sucede a Jesús, bajando pues a un infierno de vicisitudes en la vida, en su propia vida iniciática, porque la iniciación es la propia vida, la vida de bohemia, la vida profana, la vida donde uno está perdido en la ignorancia y en la amnesia, en la apostasía. Entonces, la apostasía es realmente el estado de amnesia onírica que envuelve al hombre y que según la historia lo aplicamos a la Edad Media como un periodo de tiempo que se conoce como el oscurantismo. Buenas tardes.